de onco, servicio de Pasteur también, y obviamente agradeciendo a Roche y a la clínica por darnos el apoyo y aparte por venirnos a enseñar. La idea es discutir una serie de casos de pacientes vistos acá, en diferentes situaciones con hepatocarcinoma, que eso está dado a cargo de Marina, que es nuestra fellow de patología y trasplante. Y bueno, cada caso tendrá su discusión de 10-15 minutos, y después de esos 3 casos vamos a tener una charla a cargo de Belén Mauro, que es médica de Roche, sobre atezolizumab, atezolizumab, bevacizumab. Bueno, Mari, Bueno, empiezo. manejalo. Bueno, me presento otra vez, yo soy Marina Llamusa, soy fellow del equipo de patología y trasplante hepático de la clínica, y bueno, gracias por venir y gracias a los que se conectaron. Ponele, Voy a ponerla... entendido, ponele. ok. Y me inhabilitaste para compartir. Bueno, como dijo Fer, estos son pacientes que vimos en la clínica. Y... ¿Está compartiendo? No. Ahí va. Ahí va. Ahí. Listo. No, desde el PowerPoint. Acá no estoy en el Power. Ahí estoy. Bueno, repito, como contaba Fernando, estos son pacientes que vimos en la clínica en este año que venimos ya con el servicio, y nada, se lo vamos a ir comentando un poco. Bueno, el primer caso es un paciente, un señor de 62 años, como antecedente es obeso y diabético, estaba en tratamiento con metformina, y tiene una cirrosis descompensada por una esteatosis hepática no alcohólica, según NASH, ¿sí? Su descompensación fue una hemorragia digestiva alta varicial, que con eso fue que se hizo diagnóstico de su cirrosis. Nosotros lo conocemos con este laboratorio, tiene un hepatograma prácticamente normal, con una buena albúmina 3,99, una buena síntesis, protrombina del 75%, plaquetas bajas 85.000, alfa-feto 2,16, serologías virales negativas y grupos sanguíneos cero positivos. Los scores nos dieron un child A y un melsodio de 12. Acá me pasan y me pasan. A ver. Ah, ¿cómo? Porque estabas compartiendo, no el completo, sino el otro. Pero no importa. ¿Hiciste, cierto? Sí. Bien, vamos a manejarte desde acá. Espera. Bueno, vuelvo para atrás, no sé si la gente que está por Zoom alcanzó a ver el laboratorio. Pone presentación y... Ahí está. ¿Se ve en Zoom? No, salí de presentación. la presentación sí. Bueno. Elige una pantalla y no la percibe. ¿Seguimos así entonces? Sí. Bueno, seguimos así. Bueno, como les decía, sí, en el laboratorio, no, más allá de la plaquetopenia, no tiene mayores alteraciones y serologías virales negativas. Chaila, un melsodio de 2. Bueno, a este señor le pedimos una resonancia como parte de su screening, en realidad tiene una ecografía previa con una imagen y por eso se le pidió la resonancia, donde se ve en fase sin contraste una lesión que inicialmente realza espontáneamente sin contraste en el segmento 3, de 3 por 3,7 centímetros, con fase arterial tiene realce, y se ve ahí la pequeña arteria que lo nutre, y en fase tardía se ve que deja una cápsula, ¿sí? El cierre de esto es un paciente con un LIRAT 5, una lesión de 3 por 3,7 centímetros.
Entonces, este paciente con una lesión única de 3,7 centímetros, con un buen performance de status y con un hepatograma con una buena síntesis, y lo cerramos en un BCLC-A. No sé si se ve bien ahí, chico. Sí, chiquito, pero... Entonces, resumiendo el primer caso, es un paciente de 62 años, con una cirrosis descompensada, con hemorragia digestiva alta, CHAI-A, un nivel sodio de 12, un buen performance status, con un HCC dentro de los criterios Milan y un BCLC-A. La idea es poder discutir un poco cuál sería el tratamiento más oportuno de este paciente. ¿Y en segmento 3? Y en segmento. Si querés, girar un poquito la cámara, eso lo podemos hacer. Yo dejo de compartir pantalla. A ver cómo hago. Sí, arriba, donde está la... Ahí. No, por ahí para que escuchen mejor y para que vean que no estaba sola. No, a ver, un poco la idea de discutir esto es tratar de integrar conceptos, porque, es decir, cuando uno empieza a profundizar en la especialidad, ocurre lo que ocurre en todos lados, es decir, que los imagenólogos no están acostumbrados a informar letras, o por ahí, si no están acostumbrados a describir los cambios de la perfusión del contraste, también se genera un conflicto, así que la idea es primero discutir esos temas más puntuales y después ir a la opción del tratamiento, lo mismo que el MEL, es decir, nosotros el MEL lo manejamos porque es de todos los días, pero está claro que el MEL, para el que no hace hepatología o el que no está cerca de la hepatología, no lo tiene claro. Lo mismo que los cirujanos que no hacen hepatobiliar. Entonces, nosotros cuando presentamos este caso, planteamos 3 o 4 cosas que son las que miramos puntualmente para definir en qué condición está el paciente. La primera, que es un poco lo que el BCLC, o para los que no están en tema, es la clasificación establecida por Barcelona ya hace muchos años, pero se actualizó y que es lo que se utiliza más frecuentemente para establecer la indicación terapéutica en los pacientes con hepatocarcinoma. Lo que nosotros planteamos es, bueno, ¿qué condición tiene este paciente? Entonces lo que Marina mostraba ahí era un paciente que tiene una síntesis hepática relativamente buena. El MEL de 12 nos dice que es un MEL en el cual podría no trasplantarse, porque el beneficio del trasplante empieza a partir de 14 puntos de MEL, donde la sobrevida con trasplante es mayor que la sin trasplante. Así que ese es un elemento que uno tiene en cuenta. El segundo es la hipertensión portal, que uno la puede ver en forma manifiesta por ascitis o por varices esofágicas, o por plaquetopenia como un marcador subrogante, que en este caso es lo que tenía, la plaquetopenia. Y después, bueno, el CHAI, que lo seguimos usando. El CHAI era algo que se creó en la década del 70 y que predecía riesgo de complicaciones postoperatorias de pacientes con cirrosis. Y este paciente es un CHAI A, es decir, que dentro de las condiciones es un paciente que funcionalmente es un hígado que puede andar, tiene hipertensión portal porque tiene plaquetopenia y tiene varices en la endoscopía, pero tiene un performance adecuado, y es decir, si no tuviera el cáncer no sería candidato a trasplante, por lo menos por el momento. Sí de seguimiento y de screening de cáncer, que es algo que tenemos que trabajar. Bueno, así que este es el primer caso. Si querés, bueno, no sé lo pusiste, así no hay problema. ¿Sí? No sé si alguno quiere dar su opinión. Es decir, por lo que estamos planteando es un cirrótico con hipertensión portal manifiesta por plaquetopenia y varices, con buena síntesis hepática, con una lesión única chica y accesible. Eso es. El segmento 3 es prácticamente accesible y tienta mucho la primera opción, que es la quirúrgica. Sí, porque es un segmento muy accesible, tiene reserva hepática buena, un tercer aparte es un CHAI-A, así que bueno, aunque tenga hipertensión portal, con los cuidados peri, post y quirúrgicos, se puede resolver. Es interesante, porque nosotros mismos teníamos el chip puesto de que al tener hipertensión portal va a trasplante. Lo que pasa es que obviamente la técnica quirúrgica cambió. El BCLC empieza en la década del 90, donde la técnica era diferente, y hoy, y acá tengo, al lado mío tengo miedo de que me pegue, por eso no quiero hablar del área quirúrgica, pero está claro que sería
un potencial candidato a resección, más que nada por la ubicación. Y obviamente eso no le quitaría la opción de que si el paciente se descompensa, se trasplante. No sé, alguien quería hacer un comentario. En el mundo, y estos fueron pioneros los italianos, a través de un cirujano que se llama Umberto Chilo, que todos los pacientes en esta condición, por una cuestión de que no hay órgano para todos, la primera opción es la quirúrgica. Y ahí se plantea otra condición, ¿qué pasa cuando sacas la muestra? Entonces, si tiene criterios de mal pronóstico histológico, vos podrías plantear la opción de un trasplante de salvataje, que en el mundo se nombra, pero nadie lo pone en práctica. Pero entonces, si vos lo sacás y tiene invasión microvascular o grado de diferenciación inadecuado, esos pacientes o tienen un tumor satélite podrían ser candidatos a hacer lo que se llama trasplante de salvataje, entendiendo que el riesgo de recurrencia de esta población y de mortalidad a los 5 años es muy baja comparado con no hacer nada. Entonces, por eso la opción sería eventualmente, después de la cirugía, el trasplante de salvataje si fuera una condición. Lo que pasa es que y por lo menos en Argentina, ninguna norma te avala a hacer esa opción como válida. Es decir, si le sacas el tumor, le sacas la opción del trasplante. Salvo que recurra. No sé si alguien quiere preguntar o opinar algo distinto. ¿Crees que si no tuviera el tumor va a llegar al trasplante? Sí, es muy probable. ¿En cuánto tiempo? No lo sabés, pero desde que la cirrosis se manifiesta hasta que el paciente se muere depende mucho de qué manifestación tenga. Si el paciente te hace así, ahora cambió porque voy un poco a la historia. Hasta el 2005 la lista de espera se distribuía en emergencia para la hepatitis fulminante o para la arteria tapada en los primeros 7 días por trasplante o la falla primaria. Después tenías la categoría de urgencia, que era por enfermedad hepática, falla hepática por síntesis hepática alterada y complicaciones mayores. Yo tenías el y lo dejabas en la lista de espera que madure. En esa época vos decías, si tiene asitis a los 2 años, el 70% está muerto, entonces lo pongo 2 años antes para que llegue al trasplante. Eso hoy cambió, porque hoy se basa en la distribución en el MED. La Argentina fue el segundo país en el mundo que estableció esta modalidad de distribución de órganos buscando como objetivo bajar la tasa de mortalidad en lista de espera. Y lo logró porque prioriza el más grave primero. Ahí hay otra discusión ahora, que es trasplantar al más grave primero, muchos órganos se van a ir con el que se muera por estar tan grave. Entonces eso se llama futilidad, ahí estamos en el medio. Si qué disponibilidad de órganos, ¿cuál es la tasa promedio de que entra en lista? Bien. Cada 3 evaluados, 1 se trasplanta. Hoy en Argentina hay 1.100 en lista, de redondeo, 1.100 en lista, y se trasplantan por año. El año que más se trasplantó fue en el 19, que fueron 498 trasplantes. Pero la mitad de los pacientes quedan colgados. Perdón, ahí tenés que plantear. La tontera que contar, pero en algún momento se decía que se usaban hígados en esos pacientes que por ahí no eran órganos no ideales, porque era la mejor opción para esto. Total. ¿Sigue siendo así? Sí, mira, y esto los cirujanos lo saben más, es decir, la selección del órgano, la calidad del órgano, habla de la evolución post-trasplante. La característica que en Argentina, cuando vos implantás un órgano y que ese órgano tenga riesgo de que disfuncione, que haga lo que se llama falla primaria del injerto, es decir, que lo pones y nunca arranca, en Argentina la prevalencia de eso, o la incidencia, mejor dicho, es menor al 3%, es decir, es extremadamente baja, comparado con lo que pasa en el resto del mundo, que es el 5%. Es decir, que nosotros todavía seleccionamos mucho los órganos. ¿Qué se demostró en el mundo? Que es peor esperar un buen órgano a trasplantar con lo que tengas, porque ese tipo tiene otra oportunidad. Pero bueno, nosotros con la tasa de falla primaria de injerto tan baja podemos jugar todavía con esa opción, y la evaluación regional va a ayudar también a que la calidad de los órganos sea diferente, pero bueno, esa es la realidad. Por eso lo que uno plantea, si la mitad de la gente queda fuera del trasplante, usar métodos
alternativos curativos, como es la cirugía de resección, que te permita aumentar el pool de órganos dando vuelta para otro tipo de patología. Ahora como lo puse. No, ¿qué necesitas? Que me acomode la Está cámara. perfecto. Bueno. Seguimos entonces. Hay preguntas, creo, ¿no? En el chat, ya está el chat. Para. Las diapos no cambian. Hablemos más fuerte. Bueno. Bien. Ahí estamos. Bueno, tenemos el segundo caso. También es un paciente masculino de 65 años. Este señor es ex etilista. Cuando le hicieron diagnóstico de cirrosis, dejó ese diagnóstico, está en abstinencia, hace aproximadamente 8 meses desde que lo conocemos. Además es obeso y su descompensación, es una cirrosis descompensada de origen alcohólico, fue un sangrado varicial, ¿sí? Con esa hemorragia digestiva. Este señor, el laboratorio es un poco más distinto que el anterior, ya tiene una bilirrubina de 2,3, una alteración leve de las transaminasas con más GOT que GPT, una síntesis más afectada con un TP de 64, una buena función renal, plaquetopenia y una alfa-fetoproteína de 2300. También serologías virales negativas, y en los scores en el Child tenemos un Child de C, y en el MELC de 12, el sodio de 14. También en el screening para HCC se le hace una ecografía donde se ve una imagen y se pide el estudio trifásico para estadisticarla bien. En la fase sin contraste se puede ver una lesión en el segmento 8 de 7,4 por 7,1 centímetros, bastante grande, que realza ya espontáneamente sin contraste. En la fase arterial tiene un realce en corona radiado, periférico, y se ven shunts arteriovenosos. En la fase post-contraste de lavado, pierde el realce y queda la cápsula. Y lo que se evidencia también es una presencia de trombosis tumoral en la vena porta derecha. No sé si la alcanzan. No sé si se verá el mouse en esta zona. Sí, perfecto. Por lo cual, la conclusión de esta imagen es un LIRAT TV con trombosis de la vena porta, así con invasión portal. Bueno, entonces... La barrita. No sabía que se veía. Espérame que... Ahí ya está. Listo. No puedes sacarlo. Ya está. ¿No la puedo sacar? No, ya sé. Bueno, entonces, yendo a la clasificación del BCLC, como decía Fer, nos da un BCLC-C. ¿Sí? Es un paciente que ya tiene invasión de la vena porta, por lo cual pasaría a un estadio C. Entonces, resumiendo a este paciente, tenemos un señor de 65 años, con una cirrosis descompensada, un CHILB, el sodio de 14, un ECOG de 1, un señor que no estaba en tan buen estado general como el señor anterior, un HCC, LIRATS TV y un BCLC-C. Entonces, bueno, este señor tiene algunas cositas más para discutir. Ahí yo dejo de compartir y giro. Estos pacientes por ahí los compartimos más con los oncólogos. Ahí le corto la cabeza a todos. Ahí va. Vas a hablar fuerte para... Sí, bueno. Si quieren canto. No, a ver, este paciente para nosotros nos resulta muy complejo. Lo que resulta complejo inicialmente o penoso
por la situación del paciente es que el tipo debuta con sangrado digestivo y con la celatomo tiene una condición que le saca la oportunidad de un tratamiento curativo. Entonces, eso para el hepatólogo es frustrante, esa es la realidad. Después, la segunda condición que surge acá es el hallazgo de esta imagen, que la imagen es espectacular, lamento por el paciente, como imagen es espectacular, y se ve muy bien, es un IRAR5 con tumor en vena, y nosotros, a ver, tiene dos características, son muy sugestivas de hepatocarcinoma, más allá del patrón hemodinámico. La primera, las fístulas arteriovenosas. Eso, salvo en los que fueron invadidos previamente, la primera causa es el hepatocarcinoma. Y después el rendugote y demás, pero el hepatocarcinoma, la primera causa es fístulas arteriovenosas espontáneas. Y la segunda es la condición que lo pone en una situación de caer fuera de los tratamientos curativos. Y ahí quería darle la salvedad a algo que es la alfa-fetoproteína, y le voy a dar la palabra a Nacho, que está ahí muy callado, Nacho Roca, que lo tengo acá al lado, este chico de Coco. Bueno, nosotros esto lo miramos con Nacho hace unos años. Sí, en 2019. Claro, que lo presentamos en el Congreso de Patología y fue premiado, que es el valor del alfa-feto como predictor de recurrencia, ¿no? Es decir, los hepatólogos al alfa-feto la tomamos como un marcador biológico, pues no tenemos muchas cosas, salvo que tuviéramos que hacer una biopsia, que no la hacemos habitualmente, y el alfa-feto uno la toma con un carácter de predictor de recurrencia, si hiciéramos un tratamiento resectivo. Y por eso quería que Nacho nos cuente eso, porque nosotros, hoy hay más scores que predicen la evolución más allá del PCLC, como son el francés, el asiático, bueno, hay un montón. Pero nosotros miramos eso y Nacho, si querés contarlo. Sí, bueno, no, el alfa-feto no es el único marcador plasmático asociado a tumores, o sea, los oncólogos parece que están más acostumbrados que nosotros a hacer esto. Lo que sí se sabe hace muchos años es que cuanto más nivel de alfa-fetoproteína, mayor nivel de invasión vascular de ese tumor, pese a que acá es evidente, en algunos no, y se han establecido como ciertos cortes de mal pronóstico y sobre todo de recurrencia post-trasplante, y se sabe que valores de alfa-fetoproteína mayores a 1000 tienen una tasa de recurrencia post-trasplante casi prohibitiva a muy corto plazo, y en nuestra serie nos había dado que era el 50%. O sea, los pacientes que se habían trasplantado con niveles de alfa-fetoproteína mayores a 1000 eran el 50%, pero llamativamente, aquellos que tenían valores a 100, que a lo mejor era una cosa mucho más frecuente de encontrar, el nivel de recurrencia es 25%. Entonces, perdón, y déjame hacer la salvedad, con lesiones dentro del Milán, es decir, 3 lesiones menores a 3 o una hasta 5. Exacto. Entonces, es decir, el predictor alfa-feto, dentro de lo que es por número y tamaño, lo que decimos que es de buena evolución, es todo lo contrario por alfa-feto. No todo lo contrario, es diferente. No, y entonces, relacionado con el Totalmente. exacto. Lo que yo son pacientes con tumores chicos, no pacientes con tumores de 7 centímetros. Yo no tumores de 3 centímetros, pero solo el alfa-feto. Entonces, los criterios clásicos de trasplantabilidad, que eran los criterios de Milán, que eran los que bueno, muchos conocemos, que era sobre el número y tamaño, han empezado a cambiarse por otros que involucran el valor plasmático del alfa-feto, y ya la verdad que casi es obligatorio utilizarlos en la evaluación pre-trasplante. O sea, un tumor dentro del Milán, pero con valores de alfa-feto altísimos, no se debería trasplantar, por lo menos sin hacer un tratamiento de downstaging, que es lo que llamamos. Eso nos llevó a que desde el INCUCAI se cambie la normativa, y eso el año pasado la cambiamos. Nos juntamos todo un grupo de trasplantólogos, el comité asesor del INCUCAI, y lo que se planteó es esta condición, es decir, nosotros antes, el INCUCAI te daba el acceso a trasplante por número y tamaño. El alfa-feto vos la mirabas,
che, tiene más de 1000, fíjate que no tenga enfermedad hepática. Quedaba en vos. Y quedaba en eso. Pero, Sirvió para hacer el estudio. claro, pero ¿qué pasó? Lo En que... el mundo se practica ese número. Sí, total. Hay un score que Nacho parece que fuera muy amigo de Hugo, que es un hepatólogo francés que miró esto muy bien y es donde empieza a surgir toda la condición esta, de mirar más allá del tamaño y número, también la alfafeta. Incluso el que inventó Milán hizo un score nuevo, o sea, más cercano, que fue el que creó hace 20 años que creó Milán, ahora hizo un mismo score, pero involucrando alfafetos, o sea, hoy en día... Lo que esto nos llevó a nosotros es replantear la condición de qué paciente se trasplanta dentro de los criterios actuales. Entonces, lo que se hizo ahora, a ver, para que tengan una idea, y un poco para lo que vos preguntabas antes. ¿Cuál es? 8. Normal, 8 No, con Ahí, el punto de corte ya, menos de 1000. Hay Más de 1000. relación entre el alfafeto, los valores del alfafeto y los criterios de Milán, o sea, el tamaño de lesiones. No, esa fue la macana. Dentro de Milán Ni por tamaño. en los subgrupos les dio alguna relación. No, dentro de Milán por tamaño, alfafeto mayor a 1000, 50% de recurrencia. Y con los grados histológicos, Eso no lo miramos, pero eso está demostrado. Porque en los grados histológicos el problema es la invasión microvascular. Eso no tiene nada que ver con invasión La vascular. satélitosis. Si más de 1000 de alfafeto, la probabilidad de que tenga invasión vascular es altísima, y la invasión vascular es un factor de recurrencia yo he altísimo. visto trabajos en ambulancia. Acá se abre la puerta de la oncología para la enfermedad metastásica no visible en algún punto con trabajos de inmunoterapia, que es lo que va a venir en este grupo de pacientes para ver ese tipo de evolución. En realidad, hoy en día están bastante más accesible la posibilidad de trasplantar un colágeno. Bueno, sí, no lo hacemos en Argentina, pero sí. Los protocolos que llaman arrancan con radioquimio neoadjuvante y después llevan al paciente Y trasplante. eso no tienen los mejores equipos. Bueno, disculpa, pero lo que refiero es que están planteando la neoadjuvancia previa al trasplante y Sí, el acá hígado con se va a abrir un campo de la neoadjuvancia y en la adjuvancia de este grupo de pacientes. Después va a hablar de lo que es tratamiento sistémico, pero vos sabés que es interesante. Hasta ahora no hay trabajo, por lo menos después del tiempo reciente, no hay trabajo que la neoadjuvancia dentro de lo que es terapéuticas curativas ha demostrado beneficio. Hasta ahora, no sé si hay algo nuevo, pero hasta ahora no ha demostrado que la neoadjuvancia sí, pero paciente obvio, con buenos resultados. no, total. Pero yo creo que esto es lo que va a venir. A ver, si vos me preguntás a mí, es que no cansa. No, lo que te va a valer es un hígado funcional con lesiones, en este caso una lesión de 7 centímetros y un marcador de 2000. Che, si tú me bajas una lesión de menos de 5 centímetros y me controlas el marcador, ¿qué hago con este paciente? Y si yo lo opero, le hago una adjuvancia después con alguna... Esa es la pregunta que hasta ahora no la Lo que vos decías, la neoadjuvancia no se está haciendo con un tratamiento sistémico, pero es un tratamiento No hay. regional. Claro, Sí, sí. este paciente tiene una invasión macrovascular visible en la resonancia, ¿no? O sea, Sí. pero no en este caso. Pero hay otros casos donde el paciente es igual, y vos le ves los vasos están contaminados. Vos sabés que el paciente tiene mal pronóstico, que no lo puedes trasplantar así como está, pero en esos casos vos sí le puedes hacer una ayudancia con quimioembolizos. No sería tratamiento sistémico. Creo que la neoadjuvancia va a ir, para mí, va a variar a la quimioterapia de las terapias nuevas. No va, la quimioembolización a la terapia local con quimioterápicos citastáticos quizás ya usados, que no, y apunta a una citoreducción, no te apunta al tratamiento de una enfermedad sistémica, que es el problema que tenés con un alto grado de una invasión microvascular. Por la espera de los tiempos, capaz que hacerle tratamiento o irradiar el hígado, a la espera del tiempo al trasplante. Bueno, el SRBT es algo interesante. Pero vos sabés que, perdóname, lo que, no en este caso, sino lo que veníamos hablando, lo que sí miramos nosotros es, por ahí no en este paciente, porque tiene tumor en vena, pero si hubiera sido un 5 centímetros con 2800 alfafeto y estudiado y sin lesiones macroscópicas, le hubiera hecho una tasa, porque es lo que pide el INCUCAI ahora. Es decir, más de 1000 no te da el puntaje. Le haces tasa, si te baja el alfafeto, lo podés meter.
Claro, a eso me referí. O sea, yo tengo paciente con 2000 alfafetos, le hago una quimio por intención, 2. Y a los 3 meses lo tengo con un alfafeto de 50. Igual el pronóstico te lo marcó la primera. Me parece, también el pronóstico habría que ver la tasa de recurrencia después de la tasa de cirugía. El pronóstico habitualmente te lo marca el inicio de la enfermedad, por lo menos para nosotros. No, pero eso La otra mirada. Está mirado, ¿eh? Si vos le haces un tratamiento local y le bajás la Tenemos opción No, de- yo creo que Acá lo que va a cambiar la historia va a ser la adjuntancia con la inmunoterapia. O sea, porque van a ser el grupo de pacientes de alto riesgo los que vas a prolongar esa tasa de recaída tan corta que tenés en este paciente. Ahí, si quieren, le sumo algo con respecto a la neoadjuvancia. Actualmente las indicaciones de los diferentes tipos de inmunoterapia en el hepatocarcinoma, lo que te dicen a partir de, digamos, de cómo se diseñaron los ensayos clínicos y de la recomendación de expertos, porque no hay estudios de lo que voy a decir, es que si un paciente fue trasplantado y recae con hepatocarcinoma, no debería recibir inmunoterapia al día de hoy. Y también lo opuesto. Sería muy raro igual porque son pocos los pacientes, por ejemplo en estadio A, que por algún motivo especial cayeron en un ensayo clínico. El motivo sería por la parte inmunológica del trasplante, por lo que igual le da Ayudarle el rechazo de Claro, motivo. en particular en el caso de que primero hagas la inmunoterapia y después te plantees trasplantarlo, el efecto de la inmunoterapia, aún suspendida la droga, bueno, o sea, mejor que yo, se mantiene, y uno no tiene forma de medir, bueno, está al 50, está al 10, hay casos reportados y los resultados de los pacientes son muy malos. Y por eso le doy la recomendación de expertos hoy. Sí, muy pocos. Y los que están reportados que yo tengo conocimiento son pacientes que con hepatocarcinoma se trasplantaron, estaban dentro de los criterios habituales, recaen dentro de los primeros 3 años, por ejemplo, de 2 que me estoy acordando ahora, se les da inmunoterapia dentro de lo que son las recomendaciones actuales, y los pacientes van muy mal. Ni siquiera llegan al primer control que tienen que suspender la medicación, tienen eventos ADAS1-5. Por eso hoy, digamos, insisto esto, que Va mal con toxicidad. toxicidad, sí, mucha cosa inmunomediada. Y por otro lado le da, no sé, los inmunodadores que manejan post-trasplante. Está claro. Bueno, le ponemos a estos pacientes, le ponemos veronismos. Si bien todavía no hay, a ver, hay un sí, no, está bien, después, a ver, pero está bueno porque sirve, ¿viste? Para enriquecer, pero hay un, sí, la verdad, sí, fue metastásico. No, está perfecto. ¿Qué pasa con la inmunosupresión en los trasplantes con cáncer y sobre todo si la histología tiene invasión microvascular, satelitosis o mala diferenciación? La recomendación sería ponerle severolimab, que es un inmunosupresor, un inhibidor mTOR, que tendría, bueno, lo usan en cáncer de mama, tendría efecto antineoplásico. Hasta ahora hay una discusión furtiva sobre eso porque hay un solo metaanálisis de un autor griego que se llama Cholokita, escribe derivado de todo, vive haciendo metaanálisis del flaco, y él miró recurrencia de hepatocarcinoma comparando tacrolimus, ciclosporina, rapamicina, que era una droga que usábamos antes, que tiene un black box sobre tapaba arteria, entonces se dejó de usar en hígado, y el everolimus como nuevo entorno. Y cuando miran la tasa de recurrencia, siempre mirando mismas características de tumores. Todos recurren 14%, más o menos en promedio. En everolimus recurre menos del 9%. Y en rapamicina también. Y cuando miran la población de everolimus, tenían más invasión microvascular que los inhibidores de la calcineurina. Es decir, que tendría cierto efecto antineoplásico en esos pacientes, pero hasta ahora no existe ninguna recomendación. ¿Qué hacemos todos? Si lo trasplantamos y rápidamente lo pasamos a everolimus como una neoadjuvancia, que es lo que estamos haciendo dentro de los criterios. Bueno, ¿qué nos pasó con este paciente? Así, para nosotros antes era fácil, lo veíamos, le dábamos tratamiento con una medicación bioral y sabíamos que. Y después de repente se les ocurrió a la gente empezar a meterse más inmunoterapia y ahí se nos acabó el negocio resultando.
Y empezamos a trabajar con usted, que a ver, antes de patólogo, veía a estos pacientes y se los morfaba hasta la muerte. Para nosotros, indicar inmunoterapia a un melanoma es mucho más sencillo que a un hepatocarcinoma. Claro. Empieza a alterar las enzimas hepáticas. Y pues tenés dos enfermedades, tenés el cáncer y la cirrosis, ese es el problema. Por eso está bueno la discusión. Bueno, así que surgió esto, dijimos, bueno, hoy está el SORA, pero también están las drogas sistémicas de primera línea, y ahí fue la discusión de si qué le ponemos a este paciente. Eso me gustaría a ustedes qué les parece. La duda mía era si eran protrombóticas, porque yo tenía, a ver, no me dedico a cáncer. Entonces, cuando, ¿qué droga le ponemos? Bueno, guarda que hay una que es protrombótica o sangran más, fíjense, bueno, ahí tuve que recurrir a consultar, pero en este caso, si ustedes lo tuvieran, ¿qué le darían? Si está claro que no podemos ofrecer un tratamiento curativo. Hoy está el Himalaya. Sí. El Himalaya es Durvalumab, que mostró 3 meses de sobrevida mejorada en pacientes y no es también un antibiogénico de un paciente que tiene una trombosis. Podría llegar a ser una opción. Bueno. El Himalaya, cuando le agrega el Durva solo, la tasa de respuesta que tiene está bastante cerca del SORA. Y es de no Sí, inferioridad. Entonces, cuando vos jugás con esa tasa de respuesta tan cerquita, con una inmunoterapia ahí, y te cuesta definirlo para Igual la inmunización tiene una sola dosis de la 4. Una sola dosis. Sí, una dosis y después seguís solamente con el Durvalumab. Sí, tampoco es que le incrementas mucho a la monoterapia. No, sí, ahí está, como parto con Andrés, creo que son las dos opciones. Habría que ver el resto de las condiciones del paciente, ¿no? O sea, Sí, era buena condición. tener una buena Ya está acostumbrada a que siguen en peores condiciones, pero bueno. Sí. Le gustó y Hoy terminó. el antisobrino también empieza a jugar un rol. Está demostrado con mejores tasas de respuesta versus el Himalaya. Si bien el estudio son 500 y pico pacientes versus 1000 y pico que tienen otros estudios, hay una variante en la realidad de los estudios, creo que son sólidos los dos estudios. Oye, si cualquiera de las combinaciones ante eso mismo, entonces son opciones válidas. Bueno. Tenemos hora. No volvió más el paciente. No, está en seguimiento. Este paciente, creo que le hicieron el pedido de Tesoveva, si yo mal no recuerdo, y lo rechazó el financiador. No, ahí te estás confundiendo con el Hablaba y después viene el paciente y lo dejamos para darle. Sola. Para lo que Bueno, Y la mía Esto no sé si. Bueno, sí. Preguntas no veo. no. Bien. Estamos hablando de japonés. Claro. No, pero hay varios hepatólogos estoy mirando ahí. Hay gente conocida. Sí. Este es el último caso. Este es el último caso. A ver. Que por algún motivo. ¿Para cómo saco esto? Hace ¿Qué querés falta. hacer? No, cambiarla. A ver, cliqué la diapositiva. Ahí estamos. Bueno, fueron todos casos masculinos, no fue intencional. Pero la prevalencia. Sí, es más. Cirrosis y cáncer. Pero no conseguimos ningún femenino. Bueno, el tercer caso es otro paciente también de 67 años, todos más o menos en la misma década, obeso. Este señor tiene una historia de obesidad de larga data, ya se hizo una cirugía de bypass gástrico hace 15 años, sigue con obesidad actualmente, índice de masa de 32, 33, diabético y con una cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica descompensada con un síndrome cítico de hematosis. Bueno, el laboratorio de este paciente tampoco está muy alterado, una bilirubina de 1,5, unas transaminasas casi normales, albúmina 3,1, una síntesis ya un poco más disminuida con un TP de 68%, plaquetas de 93.000, alfa-feto de 3, serologías negativas, y en los scores nos da un HIV y un del sodio de 14.
haciéndole el screening de hepatocarcinoma, se le hace una imagen contrastada trifásica y se encuentran. En fase sin contraste no se ve demasiado, en fase arterial se ven, yo les voy a ir marcando, dos imágenes. El patólogo es que puede ser muy diferenciado el hepatocarcinoma, entonces en la fase sin contraste lo ves igual que el hígado. Tal cual. Fíjate que ahí en la fase sin contraste, hepatocito. por lo menos yo que no tengo muy buen ojo, no se ve. En arterial se evidencian estas dos lesiones que realzan con contraste, y en la fase tardía estas dos lesiones quedan con la cápsula. ¿Sí? Una de las lesiones mide 46 milímetros, está en el segmento 3, que ahí se ve bien, y la segunda de 26 milímetros en el segmento 4. ¿Sí? Las dos LIRAT 5. Bueno, en este caso, en la clasificación, no sé la palabra de clasificación. De BCLC tenemos un BCLC-B porque tenemos dos nódulos, o sea, es multinodular, pero que superan los 3 centímetros. ¿Cómo? No. Por ahora. No haya que tener Bueno, resumiendo, es un paciente de 65 años con una cirrosis descompensada, Child-B, MEL sodio de 14, con buen status performance, HCC fuera de Milán, BCLC-B. Y nuevamente, ¿qué hacemos con este paciente? Empiezo con la pregunta a ustedes. Ustedes, en esta condición, dentro de las características, nosotros trabajamos mucho en Barcelona. Es decir, en Barcelona surgió el concepto después de los trabajos de Francis Guiado en San Francisco, donde él vio, ¿qué se le critica a Milán? La tasa de recurrencia es tan baja que probablemente haya muchos que no se les ofreció el tratamiento adecuado y que podrían haber recibido. Entonces ahí surge el concepto de lo que se llama criterios extendidos, que son los criterios de San Francisco, donde él dice, che, yo vi que si tengo 3 lesiones, pero la mayor es hasta 4,5, que la masa tumoral total no supera los 8 centímetros, cuando tiene enfermedad hepática, si ese paciente lo achico, le achico las lesiones, el pronóstico es similar al Milán. Y eso estableció el concepto de lo que se llama downstage, o downsizing, es decir, reducir tamaño, y con eso se incorpora en Barcelona en lo que se llama migración de estadio. Entonces, de un B, si uno lo logra achicar, lo migras a un estadio A y el tratamiento es trasplante. Entonces, desde el lado de la trasplantología, nosotros lo tenemos en esa condición. ¿Cómo? Y después sigue ese trasplante. Trasplantólogo, trasplanta. No, pero a ver, conceptualmente, sí. No sé si ustedes piensan diferente, porque por ahí me dicen, mirá, creo que no, a ver, cualquier paciente que pueda llegar a trasplante va a ser un beneficio. Total. En este paciente tiene 14, o sea que ya tiene indicación, más con 2 lesiones, tiene indicación, o sea, si lo podés trasplantar, sería un... La pregunta acá, Andrés, si yo primero le saco las lesiones y espero la recaída del trasplante, o sea, ¿me va a mejorar la sobrevida del paciente? mirá, Pues si yo voy y saco las 2 lesiones, hace el trasplante, un paciente que no sé cuánto más va a vivir. No, el problema cuando uno plantea trasplante versus cirugía, lo que planteas ahí, bueno, está Ezequiel acá, que es quien va a decir si lo opera o no. Sí, no esperamos. Pero no te preocupes con cuando, es decir, la gran pregunta es trasplante o cirugía, y lo que te cambia la ecuación es la falla hepática. Claro. Pues si el paciente tiene manifestaciones de falla hepática, ahí lo que prevalece es el trasplante si el riesgo de recurrencia es bajo. Entonces, por eso ahí planteas el trasplante como opción. Ya tiene un MEL de 14, o sea, de condición de la marca, pero si este mismo paciente tiene un MEL de 2. Sí, y sin hipertensión portal, y probablemente vaya a cirugía. Y después, ahora, ¿hay estudios que te han demostrado esa mejoría en la tasa de sobrevida global? O
Sí. Mira, está comparado cirugía versus trasplante. ¿Y qué tiene a favor el trasplante y qué tiene a favor la cirugía? La cirugía tiene... Vos lo vas a esperar 2 años. Claro, no, la cirugía tiene la oportunidad de operar por otro dedo. El trasplante no la tiene. Entonces lo que se planteó en el mundo es que si vos tenés un paciente en lista con más de 8 meses en lista de espera, vale la redundancia, el beneficio La del disponibilidad trasplante de se órganos. pierde. Claro. En este caso, la disponibilidad de órganos, te entra en emergencia. No, ella en emergencia es sobre hepatitis fulminante, te entra el mismo hepatitis fulminante en emergencia. Entra por mes. ¿Qué hace? ¿Qué le tratas? ¿Lo dejas así esperando el órgano? No, lo que se hace, a ver, si yo, a este paciente me llega hoy, y lo tengo que poner en lista, decimos, bueno, lo discutimos en Ateneo, ¿es para trasplante? Si yo lo mando así al INCUCAI, el INCUCAI no le da puntos suplementarios. Bien. ¿Por qué? Porque está fuera de Milán. Entonces, al estar fuera de Milán, lo que te dice el INCUCAI es hacer quimioembolización, achicalo, hacer MRC completo, y si mostrás estabilidad por 6 meses, ahí te lo paso al grupo y te doy el puntaje, no el puntaje inicial, te doy el puntaje que debería haber tenido si hubiera entrado por la vía clásica. Entonces ese tipo se trasplanta en los próximos 3 meses. Pero tenés todo ese proceso en el medio, donde ahí evaluás biología tumoral muy burdamente, que aparezca otra lesión. Cronoterapia. Claro, cronoterapia. Sobrevivió a la que no empeoró, Sí, así y ahí que se lo tal hace. vez sigue cumpliendo criterios, paciente. Ahí, pero es así, y está bueno con la palabra, es cronoterapia, porque se hace, pero le das la ayudancia de la cronoterapia es la Seleccionar. Por eso Exactamente. el trasplante o la cirugía muchas veces también, la cirugía inmediata y el trasplante depende es de eso. Y igual sí, cuando vos comparás resultados a largo plazo, la tasa de recurrencia post resección quirúrgica es del 50% a los 5 años, versus menos del 30% si usás Milano o San Francisco. Entonces, siempre gana el trasplante por esa cuestión de recurrencia. Pero tenés la segunda oportunidad, que si te aparece otro tumor, lo trasplantás. Sí, la disponibilidad de órganos. Total. Bueno, no hay... Bueno, ese fue el último caso, y nada, agradecerles a todos por haber venido. Ahí siento yo a ver. Perdón que te... No, pero para eso vean los Dale. casos. Bueno, la voy a presentar a Belén. Para que le voy a abrir la compu. ¿Tenés dos acá? No sé cuál es. ¿Es Esta. esta? Esta, perfecto. Sí. Y si querés lo hago para poder presentar. Sí, la ponemos ya. Y ahora la compartimos. Espera, Resalté. Ahí está. Ahí. Perfecto. Y ahora sí, Compartir. compartir. Y elegí Está. Bueno, tengo la suerte de presentar a Belén, porque tuve la oportunidad de conocerla a Belén como alumna. Fue alumna mía en la facultad. Y después de los años nos juntaron de vuelta a ella desde la industria con un desarrollo muy profundo en el área de oncología y de hepatocarcinoma, desde Roche, y bueno, y yo desde la trasplantología. Así que Belén, para mí es un gusto que estés acá, gracias por el apoyo, por favor. y bueno, Gusto enséñanos. Bueno, vamos con eso. Bueno, más o menos nos fuimos presentando con todos, pero por las dudas. Yo soy Belén Mauro, soy médica especialista en gastroenterología. Hace 3 años que estoy en Roche y estoy a cargo de la parte del departamento médico de oncología digestiva y geniturinaria. Actualmente nuestro foco en la oncología digestiva está puesto en el hepatocarcinoma. Si bien tenemos estudios corriendo, digamos, en aprobaciones que todavía no están dadas y les falta un poco en lo que es cáncer de esófago y cáncer de colon, con otras moléculas, nuestro foco, insisto, hoy está puesto en el hepatocarcinoma avanzado. La idea de la charla que les voy a dar es hablar un poco de los resultados del IMBRAVE 150, que es el estudio que dio la aprobación para el tratamiento con atezo-beva en hepatocarcinoma avanzado. Dudas, consultas, opiniones, no duden en interrumpirme y lo charlamos. Bien.
Ahí está. Bien. Una breve introducción con respecto a la incidencia de hepatocarcinoma, y esto impacta también después en el análisis de los estudios, es que la incidencia tanto regional latinoamericana como la argentina difiere mucho de lo que está reportado en el resto del mundo. Cuando uno hace un análisis de cuál es la situación en todo el mundo, el cáncer de hígado, con sus variaciones, suele aparecer entre el 6º y el 7º lugar de tumores más frecuentes, y esto está traccionado por la alta incidencia que hay en toda la zona de Asia y Pacífico. Uno de los conflictos con los ensayos clínicos y de las cosas que se pide tratar de mejorar es cuando se diseñan, diferenciar la población, principalmente de China, de la del resto del mundo, y tratar de balancear también esto, porque lo más probable es que los pacientes, para empezar, tienen etiologías diferentes, y eso está, se registra y está establecido, pero a su vez también más allá de que la etiología genere un comportamiento tumoral diferente, es probable que la genética de los pacientes hagan que un paciente con hepatocarcinoma chino que vive en China, que come comida china, no sea la misma de un argentino viviendo en nuestro país o bueno, en cualquier otra nacionalidad. Pasando esto a lo que ocurre en Argentina, lo que estimamos la mayoría y creo que van a compartir es que los datos de registros de casos incidentes está subreportado. Esto tiene que ver con que no tenemos una cultura de reporte, ni la infraestructura, ni el software capaz para tener esa cultura, pero está mejorando. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer ponen al cáncer de hígado en el lugar número 14 de incidencia, un poquito menos del 2% de todos los tumores que se diagnostican al año. Bien. Con respecto a las causas de cirrosis y hepatocarcinoma, estos son datos de una corte que se publicó en el 2018 del doctor Piñero, que reclutó pacientes o datos de pacientes de varios centros del país, tanto públicos como privados. No es ninguna novedad, la primera causa asociada a esto tiene que ver con la infección crónica por el virus C, en segundo lugar el alcohol, y en tercer lugar la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Lo que sí se está viendo en todo el mundo, y también en Latinoamérica y particularmente en Argentina, es que con el advenimiento ya hace varios años de tratamientos efectivos para el virus de la hepatitis C, está empezando a bajar la cantidad de pacientes que desarrollan hepatocarcinoma por esta causa, y cada vez que tenemos más síndrome metabólico, obesidad, diabetes, que son cosas que en nuestro país no paran de crecer, como en otros países occidentales, este valor del 12% va subiendo. Hay países de Latinoamérica donde tienen dietas bastante peores que la nuestra, donde este valor ya es mucho más alto y supera el alcohol. Pero bueno, esto es lo que tenemos registrado, o uno de los datos que tenemos registrados hasta ahora. Pasando un poco a las drogas que se utilizaban en el estudio, me pareció importante mencionarles cuál fue el racional de elegirlas. Desde la aprobación de sorafenib en adelante pasaron 10 años de muchos ensayos clínicos donde se trataron de probar drogas nuevas para mejorar la respuesta al control de la enfermedad de los pacientes, sin lograr estudios exitosos, hasta que vino el estudio REFLECT con el lenvatinib, y solo pudo demostrar no inferioridad, o digamos, así diseñaron el estudio y es lo que pudieron demostrar. La aprobación fue más o menos en el 17, y de ahí en adelante ya estaban corriendo ensayos con inmunoterapia. En el caso de las drogas de Roche, tanto atezolizumab como bevacizumab ya estaba probada su eficacia en otros tumores, como el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, y se trasladó, digamos, este conocimiento sobre la inmunoterapia en estos tumores hacia el hepatocarcinoma. El atezolizumab tiene un efecto, que dicho así como muy sencillo y en criollo, tiene la capacidad de restaurar la inmunidad propia del huésped que tiene el tumor, para que las células, algunas células T específicas, puedan detectar las células tumorales nuevamente e iniciar el proceso para eliminarlas. Por el otro lado, el bevacizumab tiene un efecto dual. El más famoso es el efecto antiangiogénico, pero también tiene un efecto regulador del microambiente tumoral. Esto, por ahí para los no oncólogos, es muy importante para la eficacia de la inmunoterapia, la evaluación de qué es lo que sucede alrededor del tumor. Y esto tiene que ver con que hay tumores que
se los llama fríos muchas veces, que son aquellos tumores donde por las características propias del tumor, histológicas o también bueno, microscópicas o macroscópicas, pero histológicas, la medicación no puede llegar. Y esto se puede ver incluso más con la inmunoterapia. Y esto tiene que ver con este microambiente tumoral, como que digamos que no es favorecedor para que la medicación llegue y haga el efecto sobre los linfocitos T cercanos al tumor y también los que se circulan y tratan de entrar. El bevacizumab tiene un efecto regulador que lo que permite es que este microambiente tumoral se haga como más amigable, para decirlo en una forma sencilla, a que tanto el atezolizumab como las células T del organismo puedan entrar y ejercer su efecto. Bien, entonces pasamos directamente a lo que fue el estudio en PEI 150. Con respecto al diseño del estudio, se incluyeron pacientes con hepatocarcinoma avanzado o irresecable, tenían que estar en buen estado general, con un performance status de 0 o 1, un Child-Pugh A, enfermedad intermedia o avanzada, BCLC, B o C. Si tenían varices esofágicas, tenían que estar adecuadamente tratadas, y el tratamiento tenía que ser de primera línea. En la próxima diapositiva igual les voy a desglosar un poco más el tema de los criterios de inclusión. Con respecto al tratamiento que recibían los pacientes, se randomizaron en 2 ramas. La primera de ellas recibían atezolizumab a 1200 miligramos dosis, que es la dosis estándar, y bevacizumab ajustado al peso, 15 miligramos por kilo de peso. Estos los pacientes los recibían en ciclos cada 21 días. La dosis de atezolizumab no se podía modificar, eso es estándar. Con respecto a la rama control, se usó lo que era el estándar de tratamiento hasta antes de la aprobación de las drogas, que era el sorafenib. En este caso, el sorafenib sí se podía ajustar la dosis de acuerdo a la evolución del paciente, particularmente o específicamente por los eventos adversos. Y los pacientes se siguieron hasta la pérdida del beneficio clínico, la evidencia de progresión o toxicidad inaceptable. Con respecto a los objetivos primarios, se evaluó sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Y con respecto a los objetivos secundarios, los vamos a ir viendo, pero es lo habitual de los estudios en oncología. Bueno, ahora llega la parte como desmenuzar un poco los criterios de inclusión. Esta parte me pareció muy importante porque el paciente cirrótico, como dijo Fer antes, paciente con hepatocarcinoma habitualmente cirrótico, es un paciente con 2 enfermedades graves al mismo tiempo, y es un paciente que es muy lábil también, todos lo sabemos, digamos. Estás charlando con vos perfecto y a la media hora está en la terapia intubado. Entonces es un paciente que cuando uno piensa en hacerle un tratamiento de mayor complejidad, medicación endovenosa, inmunoterapia, puede generar como inseguridad, por ahí hacerlo solo, tengo el equipo que necesito, si le pasa algo, ¿cómo hago? Esto tiene que ver mucho, digamos, con la adecuada selección de los pacientes, es lo que permite que los pacientes más se beneficien sobre la eficacia del tratamiento. Entonces, con respecto al performance status 0-1, es lo habitual de este tipo de ensayo clínico, habla del buen estado general del paciente. Es el paciente que, bueno, camina, más o menos hace sus cosas, descansa solo a la noche, por ahí no puede hacer cosas de grandes esfuerzos, pero en líneas generales, digamos, se puede manejar. Con respecto al Child-Pugh, esto lo que nos tiene que ser A5 o 6, lo que nos habla es que la enfermedad, la cirrosis, está compensada. Y esto está muy relacionado, digamos, muy bien estudiado, que el valor del Child se relaciona mucho con la sobrevida de los pacientes a largo plazo, y también a medida que van desarrollando eventos de descompensación, esto empieza a caer. Así que el paciente esté compensado al momento que va a iniciar el tratamiento es fundamental para que le vaya bien. Con respecto al estadio intermedio y avanzado, un poco, digamos, el racional es claro por qué los pacientes en estadio avanzado van a un tratamiento sistémico, porque la intención no es curativa. Ahora bien, en los pacientes con estadio intermedio, los que se permitían entrar eran aquellos que, por alguna condición propia de la enfermedad, del tumor, del paciente, no eran candidatos a recibir, loco regional. Y resección tampoco. Bien. Y por último, un tema súper caliente que siempre sale es el tema de las varices esofágicas y el bevacizumab.
paciente cirrótico, coagulopatía del cirrótico, habitualmente con hipertensión portal. El diagnóstico de la enfermedad, como varios de los casos que contaron, es incidental con el evento de descompensación. Lo que se estableció en el estudio es que los pacientes, previo a la randomización, tenían que tener una endoscopía diagnóstica, una videoendoscopía digestiva alta diagnóstica, perdón, en los 6 meses previos. Podían tener varices esofágicas de cualquier grado, pero tenían que estar adecuadamente tratadas según las normas, digamos, las guías internacionales y adecuadas a las normas de cada institución. Bien. Entonces, paso a los resultados. En relación a las características basales de la población, algunos datos para resaltar. La mayoría de los pacientes eran estadio BCLC C, que son los pacientes avanzados. La etiología viral combinada de virus B y virus C predominó en cuanto a la etiología probable de la enfermedad. Y por el otro lado, aproximadamente un 75% de las dos ramas de los pacientes tenían enfermedad extrahepática o invasión vascular macroscópica. Algo para diferenciar del INREVI 150 versus el Himalaya es que en este estudio se incluían a todos los subtipos de invasión macrovascular, versus el Himalaya, que hizo una diferenciación en relación a eso y solo permitió el BP1 y 2. Así que ahí nos arriesgamos. Bien, con respecto al primer outcome, que es la sobrevida libre de progresión, este dato fue positivo. La rama Teso-Beva se performó mejor, demostró una significancia estadísticamente, una diferencia significativamente estadística de 6,9 meses al tiempo del evento versus 4,3 meses en la rama sorafenib. Y lo que se ve es que a los 18 meses de seguimiento, el doble de los pacientes de la rama Teso-Beva seguían libres de evento. Con respecto al otro outcome, que es el outcome más duro de la sobrevida global, acá se dio una diferencia muy marcada, nuevamente a favor de la rama Teso-Beva, clínica y estadísticamente significativo. Lo que se observó es que los pacientes en la rama con atezolizumab y durvalumab tuvieron una mediana de sobrevida de 19,2 meses, versus la rama sorafenib, que estaba cercano a los 13, y que nuevamente cuando miramos el marcador de 18 meses, 1 año y medio, algo más de la mitad de la población de los pacientes seguían vivos. En pacientes con hepatocarcinoma, enfermedad avanzada, cirrosis, son números interesantes. Ambos outcomes positivos fueron lo que dio lugar a la aprobación por todas las entidades regulatorias. Y por ahí, para desmenuzar un poco la información sobre, bueno, los diferentes subgrupos de pacientes, cómo se comportan, cómo les va, los forest plots siempre nos permiten como tener una idea así global, por ahí armar hipótesis. No tienen la significancia estadística como para decisiones así fundamentales, categóricas, pero nos ayudan por ahí en el día a día del consultorio a decir, bueno, este paciente capaz va a ir mejor por acá, capaz mejor para el otro lado. En líneas generales, me focalizo en la sobrevida global. La mayoría de los subgrupos de pacientes se beneficiaron con atezo-Beva. El único subgrupo donde el hazard ratio cayó después del 1 es en los pacientes con etiología no viral. Pues les voy a mostrar un subanálisis con respecto a esto, pero sacando este dato en particular, todo el resto de los subgrupos de pacientes mostraron beneficiarse más con atezo-Beva. Con respecto a las tasas de respuesta, nuevamente los datos son muy favorecedores para la rama Teso-Beva. Vemos que con respecto a la tasa de respuesta objetiva, que une la respuesta completa y la respuesta parcial, atezo-Beva logra casi triplicar lo que es la tasa de respuesta objetiva, logra respuestas completas en un 8% de los pacientes, que esto con el sorafenib es algo que muy difícil de ver. Y cuando hablamos de la tasa de control de enfermedad, que nos incluye también la enfermedad estable, es casi el 75%. Así que estos son números que cambian un poco el paradigma de lo que podía ser la sobrevida y la historia de la enfermedad del paciente con hepatocarcinoma. Sobre ese 8% de pacientes que les comenté que
que alcanzan respuesta completa, se hicieron varios subanálisis para tratar de entender, bueno, qué es lo que tienen esos pacientes que les permite eso. Si uno podría categorizar bien eso, podría elegir mejor cuáles son los pacientes que más se pueden beneficiar. Lamentablemente no hay un dato concreto que hoy permita en la práctica clínica determinar esto mirando al paciente o bueno, con los estudios que uno le hace. Lo que sí se vio es algunas tendencias. Los pacientes con mayor carga de enfermedad, evidencia de enfermedad a distancia, tuvieron mejor respuesta. Digamos, más de ese grupo de pacientes alcanzaron la respuesta completa. Los pacientes que no tenían historial de consumo de alcohol y también los pacientes que tenían antecedentes de tratamiento previo en modalidad loco-regional. Pero insisto, no son datos que hoy permitan tomar decisiones sobre a quién sí, a quién no. Y por último, con respecto a la respuesta completa, lo que se vio es que los pacientes que alcanzan la respuesta completa lo hacen de forma temprana y lo sostienen a lo largo del tiempo. Entonces, el que lo logra por ahí en los primeros 6 meses del tratamiento, al primer control viene con respuesta completa, es muy probable que ese paciente mantenga ese comportamiento a lo largo del tiempo. Bien. Este es un subanálisis que se hizo con respecto al tema de las etiologías. La letra está muy chiquita a propósito para que no la puedan leer, pero acá agrandé algunos gráficos en relación a lo que se había mencionado antes en el análisis de subgrupos en el Forest Plot. Con respecto a la sobrevida global, lo que se veía es que la etiología no viral, los pacientes, digamos, el hazard ratio toca 1. Cuando esto se analizó separando hepatitis B, hepatitis C y etiología no viral, lo que se vio es que, en particular el no viral, tanto en la rama teso-beva como en la rama Sanfilip, en realidad la mediana de sobrevida era la misma, 17 y 18 meses. O sea, es muy similar. Donde sí hay una diferencia muy marcada es en los pacientes con etiología viral, donde pasamos de 12, 13 meses de mediana de sobrevida global a, no llego a leer, 19, 24, en el caso de la hepatitis C, que es lo que está en naranja. Entonces, como conclusión, lo que muestran los análisis exploratorios es que en los pacientes con etiología viral hay una diferencia muy marcada en cuanto a la mediana de sobrevida global. Los pacientes que tienen etiología no viral, los valores son más similares, la seguridad del tratamiento, el perfil de toxicidad, puede ser algo que nos ayuda a pensar de que atezo-beva puede ser una mejor opción para un paciente o no, según el caso. Bien. Por otro lado, otro de los puntos calientes que mencioné antes es el tema de las varices esofágicas, un punto que siempre da miedo, conflictivo, sí, no. El hepatólogo capaz está un poco más acostumbrado a este evento catastrófico de sangrado, por ahí para el resto de los especialistas es como, bueno, salgo corriendo. Pero sí es entendible, digamos, una droga antiangiogénica en un paciente con un riesgo alto. En los estudios de fase 2 se probó atezo solo, atezo-beva y beva solo. Atezo solo no generó un beneficio. Hice un empujoncito que le hacía falta. De hecho, con respecto a esto, lo iba a decir después, pero lo digo ahora, no está recomendado indicar atezo solo, es un motivo frecuente de rechazo de recetas, por ahí ante el desconocimiento de esto que puede pasar. Sí, lo que se puede hacer, y se está demostrado que se mantiene la eficacia, es un paciente con atezo-beva, desarrolla un evento de sangrado, suspendese el beva, se trata la causa, y si el médico considera que puede hacer un reinicio, se reinicia, y si no, continúa con el atezolizumab. Y esto demostró ser más efectivo que suspender todo e iniciar otra línea. ¿Tenés alguna hipótesis por qué tiene mayor riesgo de sangrado? Porque las varices sangran por hipertensión portal, por presión, no por coagulopatía. No, o sea, coincido con lo que decís. En el caso del perfil de toxicidad del bevacizumab,
hay riesgo de eventos, o sea, genera eventos de sangrado y eventos trombóticos. Sí, y de hipertensión. Sí. A veces es difícil de controlar. Bueno, cuando nosotros nos dijeron que el problema, Sí. parece, no, lo miramos de costado. Yo te digo, a ver, los predictores de sangrado varicial son la descompensación hepática progresiva, la trombosis portal o el hepatocarcinoma, porque pues todas aumentan la presión portal. Es física pura, es decir, yo lo llamo eso el globo del cumpleaños. Pero usted lo van inflando hasta que llega un punto que se ve transparente y revienta. Es decir, la transparencia es la delgadez de la pared del globo, que en las varices lo vemos con la translucidez del punto rojo, que es ver la sangre a través de la pared. Es el predictor más claro de riesgo de sangrado. Pero es por presión. No logro entender porque una droga te aumenta el riesgo de sangrado. Como te dan el producto, Debe ser por algún fenómeno, de aumento de la presión. Es una complicación porque no es la más frecuente. Cuando aparece este estudio, si bien los datos le dan bárbaros, después no hay un dato de toxicidad, uno los acepta porque en el estudio está todo bien, no nos deja de dar un poco de resquemor. Por la tasa de cicatrización, capaz que hacen pequeñas trastornos vasculares, la presión no cicatriza y soluciona, y como estás con una leva y retarda la cicatrización de herida, podría generar No, pero bueno, es un dato que nosotros si lo podríamos ver esto, le hacemos una endoscopía previa y lo bandeamos. Y de hecho, va a ser lo que va a pedir cualquier. Vamos, que en la endoscopía va a ser como en el paciente que usamos el transfuso y claro, el control endoscópico. Vamos a hacer un criterio de inclusión del país. Sí, era un criterio de inclusión. La aprobación por ANMAT no hace referencia a si es necesario o no. Las varices, siempre tratamiento con varices puede ser tratamiento endoscópico O médico. tratamiento médico. Sí. Claro. O sea, no a todos esos los ven mirado de empezar, porque si nunca se ve ojo, podemos dejar de. Claro, con eso la visión. Sí, le ponen carbohidratos. Sí. No, lo que hacía mención es que tanto FDA, EMA y ANMAT en la aprobación no ponen nada con respecto a la evaluación del riesgo de sangrado. Sí, lo que digamos se recomienda es repetir lo del ensayo clínico, y también hay mucho de esto de la evaluación del hepatólogo, otra vez muy en criollo, de olfatear el riesgo de sangrado, un poco con el hallazgo endoscópico, conocer el grado de hipertensión portal que tiene ese paciente, a veces un poco a ojo también, pero si es un paciente con altísimo riesgo de sangrado, probablemente esta no sea la mejor elección. Y someter al paciente a eso, al sistema de salud a eso, al financiador, no sería la mejor decisión. O sea, ahí está el, digamos. Sí, y la causa del hepatocarcinoma similar a una viral, llevaría a tomar una decisión diferente. Con respecto al tema de las varices y el sangrado. Hoy en día te digo que no, que me quedaría con Atezo-Beva, porque en la viral, en las etiologías virales es muy superior, en la etiología no viral es similar, pero cuando se ve el perfil de toxicidad, que lo voy a mostrar ahora a continuación, la combinación de Atezo-Beva, bien manejada por un equipo multidisciplinario, para el paciente es una mejor experiencia de calidad de vida y de manejo de toxicidad versus lo que es el sorafenib. Así que dentro de lo que tenemos aprobado, es mi opinión. Sí. Pero en otra ocasión, puedo venir a hablar sin cámaras. Pero también yo no puedo hablar de la competencia, no soy un representante de la compañía. Sí. No, y es lo que pasa siempre, que nadie se va a animar a hacer uno para par, pero sí podemos tener otra charla por ahí más de disgregar las poblaciones de ambos estudios de forma balanceada y ver, porque la realidad es que a medida que pase el tiempo va a haber más opciones terapéuticas dentro de esta línea, y lo que va a funcionar es elegir bien al paciente para cada caso.
por lo menos es mi opinión. Volviendo al tema de las varices, lo que se vio es sentido común. El paciente que entra con varices, a cualquiera sea el tratamiento, va a sangrar más. Lo que sí se ve es que en los pacientes que tienen varices, que serían los que nos darían más miedo, recibiendo atezo-beva tienen una mayor sobrevida. Quiere decir que esto, digamos, riesgo de sangrado alto, pero que uno puede animarse, digamos, tiene datos como para decir puede usar bevacizumab junto con el atezo. Aún en esta condición, los pacientes con sorafenib con varices le va mucho peor que sin varices. Y esta diferencia es mucho más marcada, 8,6 meses versus 18, y en el caso de atezo-beva, 17 versus 19. Entonces, si bien existe un racional farmacológico, biomolecular, que te explicaría el mayor riesgo de sangrado, cuando uno ve cómo se comporta el paciente en la vida real, ese riesgo de sangrado en un paciente adecuadamente elegido es algo marginal. Bien. Por último, pasando al tema de la seguridad, de forma global, así, sin poder leer mucho, uno lo que se da cuenta es que en cuanto a la medición de todos los eventos adversos, sorafenib tiene un peor perfil de seguridad. Los eventos adversos más frecuentes son la diarrea y la reacción mano-pie, que si bien en la mayoría de los casos suelen ser no graves, al ser muy molestos, es algo que habitualmente el paciente requiere modificación de la dosis, que el paciente, como es una pastilla que toman todos los días, es mucho más fácil que tome la decisión de hoy no tomo, o en vez de 4 me tomo una, que es algo que con el tratamiento con atezo-beva no sucede. Sí hay otros eventos adversos que no están del otro lado, que son importantes tener en cuenta. Como mencionaron, la hipertensión arterial es algo que suele suceder y requiere del manejo conjunto. Por otro lado, la proteinuria, que es algo que también puede requerir, digamos, como una intervención más, más activa por ahí con respecto al hepatólogo, que es el que está más acostumbrado a manejar esto en el paciente cirrótico. Mientras sean grados 1 o 2, puede, digamos, de acuerdo a la situación clínica del paciente, se puede suspender la medicación temporalmente y luego, si el paciente recupera su funcionalidad normal en relación al evento adverso, volver a iniciar con las dos o solo con atezo. Cuando son grado 3 y 4, ahí la situación ya hay que evaluarla más caso a caso y es mucho más importante digamos, el control del evento adverso. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, si el paciente desarrolla crisis hipertensivas, hay que suspender todo, controlar muy bien la hipertensión y después empezar a ver, bueno, ¿cuándo puedo resumir la misma medicación? ¿Va a ser en las mismas dosis, las mismas 2 drogas? ¿Prefiero cambiar? ¿Cómo está el paciente? Ahí es manejo, digamos, puntual en cada caso. Bueno, en realidad con respecto a los eventos adversos, e insistiendo con las varices, porque no le tengo miedo a hablar de las varices, este es un subanálisis que lo que hizo es evaluar todo el sangrado digestivo de estos pacientes. Porque es lo que obviamente da más miedo, porque las varices están en el esófago y en el estómago. Con la del estómago no se sugiere hacer ningún tratamiento, así que esas un poco las dejo de lado. Lo que les quería mostrar es que digamos, el sorafenib no es inofensivo en cuanto al sangrado. Los pacientes también desarrollan eso. Es verdad que el tratamiento combinado de inmuno más el antiestrogénico genera más sangrado, eso es real, pero no es que el sorafenib, nada. Lo otro que me parece importante hacer hincapié, que es que digamos, los pacientes que desarrollaron algún tipo de sangrado digestivo, en cualquier grado, que fue 28%, en un 13% fue necesaria la discontinuación del tratamiento. Y esto incluye discontinuación temporal o definitiva. Por lo cual sería más o menos 1/3 de los pacientes que sangran, yo voy a requerir, digamos, el equipo tratante va a requerir retirar y reevaluar qué es lo factible. Pero en 2/3 se puede seguir. Bien. La última parte de los resultados tiene que ver con un análisis de digamos, los resultados reportados por los pacientes, o aquellas cosas que no son estrictamente un outcome duro como la sobrevida global, pero son cosas que a los pacientes les importan un montón: la calidad de vida, los síntomas que tiene la enfermedad, los síntomas que tiene por los eventos adversos de la medicación,
mantener o recuperar su funcionalidad física y social, hacer las cosas de la casa, ir a buscar a los chicos al colegio, poder salir, ir a un cumpleaños, una reunión. Son todas cosas que los pacientes el paciente cirrótico per se ve muy alterada su calidad de vida, y cuando se le suma el hepatocarcinoma, más el tratamiento para eso empieza a caer de forma marcada. En relación a esto, lo que se hizo es evaluar mediante escalas el tiempo del deterioro en meses. Es decir, cuánto tarda un paciente desde que inició el tratamiento a reportar un cambio significativo en cuanto a la calidad de vida, la funcionalidad social y física. Y lo que se vio es que en las 3 mediciones, los pacientes que recibieron atezo-beva, este tiempo se triplica casi. Por ejemplo, en el caso de la funcionalidad social, los pacientes en la rama Sorafenib lo perdían a los 3 meses y medio versus a los 9 meses en la rama atezo-beva. Por lo tal, esto según un poco lo que había mencionado antes en cuanto a, por ejemplo, el paciente con etiología no viral, ¿qué hago? Bueno, estas son las cosas que se pueden tener en consideración para tratar de definir cuál es la medicación que mejor le va a funcionar. Bien, pues lo pasamos. Como conclusiones de mensajes que me gustaría haberles transmitido y que se lleven con respecto al estudio, es que la combinación con atezolizumab y bevacizumab en pacientes con hepatocarcinoma avanzado y resecable demostró ser eficaz y segura para los pacientes. En cuanto a la sobrevida global, se llega a casi 20 meses de mediana de sobrevida global. Es algo muy importante, es un cambio de paradigma en lo que se puede lograr en estos pacientes. También en lo que tiene que ver con la calidad de vida de los pacientes, la combinación demostró ser muy superior en cuanto a lo que puede ofrecer a los pacientes, y actualmente atezo más beva está recomendado como estándar de tratamiento en primera línea para estos pacientes por las guías americanas, europeas, de CLC, la Asociación Argentina de Oncología también, la sociedad, no lo puse acá, fue mal, las sociedades de patología. Tuve floja. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Sí. Se me pasó. Pero son las más importantes, que también lo recomiendan actualmente en primera línea. Y bueno, en nuestro país, desde junio del 21 está aprobado. 2 perlitas que quería decirles. Una es con respecto a la ayudancia, que antes lo mencionaron. Hace muy poco se liberaron, digamos, en abril de este año se van a publicar los datos del primer corte del estudio PREDICT 050, que es un estudio que evaluó el tratamiento adyuvante con atezo y beva en pacientes con hepatocarcinoma curado, en el cual se puede ofrecer un tratamiento curativo, que podría ser con resección quirúrgica o por un tratamiento ablativo. Esto todavía los datos no están liberados para comentar. Sí, el primer endpoint primario que se evaluó, que es la sobrevida libre de progresión, fue positivo, por lo cual se va a empezar a buscar la aprobación tanto por la FDA, por la EMA y después nosotros acá. Sí. No, lo único que sabemos que es positivo, no sabemos cuándo. No, sí, o sea, yo ya sé. Pero... No no puedo decir. Pero la semana que viene se liberan los datos, cuando se publican en el Congreso Americano de Cancer Research, sí. Y a partir de ahí ya los podemos empezar a compartir y charlar. Pero bueno, ya estamos ahí, de lo que mencionaban antes, para ofrecer a estos pacientes algo. Perdón, está el cáncer, estadio muy temprano. Sí. Resección. ¿Posablación o resección? Sí, posablación o resección. Muy temprano o temprano. Sí, correcto. Y a tener que matar igual que ¿no? Sí. Sí. Y por ahí algo en particular digamos, del diseño del estudio y la elección de la población de pacientes, es que lo que apunta es ese paciente que hace un tratamiento con intento curativo por resección o ablación, tiene como 2 momentos de mayor probabilidad de recaída, una recaída más temprana y una recaída más prolongada. En este caso, el tratamiento con atezo-beva se dio por 12 meses únicamente, por lo cual está apuntando a digamos, cambiar lo que es la evolución del paciente en relación a la recaída temprana. No a la recaída más a largo plazo, pensándose 3, 4, 5 años.
Pero bueno, ni bien podamos, volvemos con esos datos también para charlar. Y Bueno, si bien el ojo derecho, sí que son buenos. sí. No, sí, sí. Dieron bien. Sí. Si vamos con FDA y EMA, porque sí. Después para haber que pelear un poco más, por suerte no es mi trabajo, pero vamos por ahí. Y como pasa en la oncología, digamos, una vez que uno ve que en la enfermedad avanzada, pacientes metastásicos, les va bien con un tratamiento, la investigación empieza a trasladar eso a estadios más tempranos. A veces la respuesta es positiva, a veces no, pero es como el camino de la evolución en cuanto a los tratamientos. Y por último, quería contarles algo que no tiene nada que ver con el estudio Embrace 150, pero sí tiene que ver un poco con nuestro trabajo, con Gastón, con Armando, con el resto del equipo de Roche que llevamos oncología digestiva, que tiene que ver con nuestros pilares, las cosas como que nos comandan todas nuestras acciones. Seguramente ya todos saben que Roche cambió mucho en cómo, en su trabajo de relacionamiento, en el campo. En relación a eso no voy a decir nada en particular, pero sí en relación a qué es lo que hacemos nosotros con esos cambios, cómo nos queremos posicionar. Y en relación a eso, como les dije, tenemos 3 pilares. El primer pilar es el acceso sustentable. Entendemos y tenemos muy claro que estos medicamentos de alto costo, si uno los inserta en el mercado así como están, los pacientes no van a acceder, los financiadores van a quebrar, los médicos no van a poder hacer su curva de aprendizaje utilizando estos medicamentos, no van a poder ofrecérselos a los pacientes, por lo cual estamos relacionándonos de otras formas con los financiadores, no de la forma tradicional, como que bueno, tengo esto y esto es el precio, sino acercándonos, bueno, cuál es la epidemiología que tenés de la enfermedad, cómo se trata hoy en día, apalancándonos también en la eficacia que tenemos de las drogas, implementamos soluciones flexibles de precio, que son diferentes tipos de acuerdos donde nosotros, por decir uno de ellos que es el riesgo compartido, lo que se hace de una forma mucho más compleja es si la molécula se comporta en el paciente como el ensayo clínico, como se dice, el financiador se hace cargo del tratamiento. Pero si la molécula no se comporta de esa forma, el paciente recae de forma temprana, ahí Roche se hace cargo del costo del tratamiento. Y esto permite que el financiador use mejor sus recursos y en aquellos pacientes que más se van a beneficiar. El segundo pilar es tratamiento de elección. Nosotros creemos que contamos con hoy en día la mejor opción terapéutica para estos pacientes, aprobada en el país, y nuestra intención es que todos los profesionales involucrados en el camino del paciente con hepatocarcinoma puedan trabajar en equipos multidisciplinarios para poder manejar las drogas, para poder manejar lo que es el seguimiento del paciente. Eventualmente un paciente que está con este tratamiento puede progresar, y el equipo multidisciplinario quizás es lo que puede ayudar en que el paciente se entienda que es candidato a otra droga, no dejarlo ahí, y también en la prevención, que bueno, ya eso es algo mucho más difícil, pero entendemos que viene por ahí la cosa. Y el tercer pilar es la atención centrada en las personas. Cuando decimos personas nos referimos a todo el personal de salud, el paciente y la familia del paciente. En relación a esto tenemos un programa de soporte a los pacientes que tiene diferentes características, tratamos de desafiarlo constantemente para que, según la patología que sea, pueda ofrecer beneficios que le sirvan a los pacientes, que descompriman un poco la actividad del médico de lo burocrático, que es de lo que más molesta, y también ayudar al paciente en el caso, bueno, el acceso es medio difícil porque determinado pagador da muchas vueltas, podemos dar soporte interno para facilitar esa parte. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por... ¿Algún comentario, alguna pregunta? Tengo un montón. Bueno, vamos de a una. La primera, entiendo por qué lo hicieron, pero uno de los criterios de exclusión fue tratar, pues, habiendo estado o estar recibiendo tratamiento sistémico con otra droga. Sí. ¿Cuál es su opinión con pacientes que actualmente están en tratamiento con esa droga? Que podemos rotar, porque no entraría en este grupo de pacientes. Claro, no, y hay un sí, montón. claro, no es lo que está en el ensayo clínico y no es lo que está aprobado por la ANMA. Ahora, la experiencia de la vida real, eso te iba a preguntar. sí, es que, digamos,
No he escuchado yo, te voy a hablar de mi contacto con los médicos hepatólogos y oncólogos en nuestro país. No he escuchado yo que haya un paciente en respuesta, como por ejemplo con sorafenib, hayan decidido rotarlo de tratamiento. Sí tenemos varios casos de pacientes que ante la recaída con Sora o Lemba los rotan a Tesoveva, y según el financiador, con una buena fundamentación, los aprueban. Y los pacientes que tengo conocimiento les ha ido bien. Ahora bien, el diseño del estudio quería posicionarlo en primera línea. Claro, sí. Pero quería eso, Sí. si ya tenías experiencia en Sí. gente que se ha rotada. Sí. La segunda Sí. pregunta que me... Perdón, te digo una cosa más de lo anterior, que en caso de que tengan un caso que lo sientan candidato para eso, podamos ponerlos en contacto con los médicos que tenemos conocimiento, que tomaron esta decisión, como para ir compartir un poco la experiencia, el perfil del paciente o algo así. En ese sentido, cuenten con nosotros. La segunda es, más allá del temor de la hemorragia digestiva, los pacientes sangran, como decía Fernando, por dos motivos. La primera, por su enfermedad de base, que muchas veces no está tratada, y es una cáncer progresa. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes están recomendando, a lo mejor yo lo entendí mal, que ante un episodio de hemorragia digestiva, un tratamiento de una Tesoveva, el tratamiento se suspenda? O sea, no es una recomendación puntual de Roche, sino que hay guías de manejos de eventos adversos. Porque si yo lo Sí. suspendo, lo dejo sin tratamiento, porque ponerle, o sea, lo tengo con la Tesoveva, sangra porque sangra. Sí. Le suspendo la Tesoveva y le pongo sorafenib, que es una droga que No, está más asociada a sangrado. Ahí por ahí, o sea, como que... ¿cómo Sí, decirlo? lo que Sí. quiero decir. En la línea de tiempo, según el grado de evento adverso, hay guías que dan sugerencias en relación a cómo manejarse. Si es un evento adverso grado 1 o grado 2, que son leves, no comprometen la vida, el equipo tratante puede decidir, continúa con el tratamiento, no sé, tuvo una epistaxis leve, no pasó nada, bueno, se puede seguir, no hace falta suspender ni reprogramar. Ahora, si ya fue un evento adverso, como un sangrado varicial, que no lo descompensó hemodinámicamente, sí, ya sería un grado 3, pero digamos, internar, hacer tratamiento endoscópico, ese paciente sí, hay que suspenderle por lo menos temporalmente, estabilizar. Sí. Y ahí, ahí creo que es la conversación con el oncólogo de podemos reiniciar o no. Ellos tienen mucha experiencia en años del uso del bevacizumab, que ya es una droga medio veterana, y en eventos, por ahí nos pueden comentar, incluso en eventos de sangrados de otros tumores, cómo manejan esa decisión de reiniciar o no. Sí. Si vos tenés un evento adverso serio, tenés que replantearte cuál es la situación del paciente, qué condición está su enfermedad hepática, cuál es su sobrevida, hay que sentarse a hablar y muy bien si volvés a intentarlo o no. Pero eso es muy personal de cada situación y cada paciente. En definitiva es un tratamiento paliativo, no es que asigna al paciente un paciente irreversible que se va a morir de esto. Como también 19 meses todavía promedio. En vez de estar con sangrado, que sangras varices, todavía no va a hacer eso. No. De todas maneras, también hay que establecer cuál es la relación entre el evento y la droga. Yo supongo que eso de la sangre en un año, tanta progresa, pero menos que el otro grupo, no tiene. Quizás eso sale de esa aplicación, se evalúa cuál fue la causa del sangrado. Ahí evaluamos cuánto tiempo está, cómo le fue con la medicación, respondió, no respondió, mejoró, está mejor, sigue empeorándole la función hepática y desangró, entonces puedes pensar que está en progresión. Ahí hay muchas cosas en donde ahí está. O a lo mejor era la droga, pero tuvo una muy buena respuesta, lo sumaba, entonces cuando se compensa, sí, a ver, sentarte con cada paciente y ver un poco el contrabalancear, si lo resuelve o no, a pesar del riesgo de... Entonces va a esa, si la evolución es buena, yo no trataría de seguir con el tratamiento, obviamente si puede estar peor. Pasa con todas las drogas, que en primer lugar tenés que evaluar el grado de la toxicidad y si es atribuible al fármaco en sí o no. Y una vez superado ese episodio, evaluar cuál fue el beneficio que le otorgó la droga al paciente. Y si haciendo una equivalencia, luego si vale la pena no exponerlo a la droga con el riesgo que al antecedente, al que se repite el evento,
y con el beneficio de no otorgar. A las 3 meses te eleva transaminasa. Elevó porque progresó o elevó transaminasa porque está con una hepatitis grado 3 por participación sumada. Entonces, para ahí tenés que empezar a suspender, no le pico y fijarte a ver si está progresando. Entonces, a jugar con una situación compleja, no queda bien claro a veces si es la progresión, si no es por la misma, si es una astenia severa, y ahí peor, pero sabes qué le está pasando, si es la enfermedad, si es la medicación. Entonces, es muy de manejo exquisito, me parece que muchos de estos pacientes van a necesitar continuamente estar el patólogo con el oncólogo, mirándolo de forma constante. Sí. Gracias. No, por favor, y una de las cosas, un ejemplo curioso, no catastrófico, tuvimos un paciente que se reportó a farmacovigilancia, de patocarcinoma avanzado, venía en tratamiento con atezolizumab, para el segundo o tercer ciclo se cae y se fractura la cadera, lo tienen que operar. Entonces, bueno, ahí surgió la pregunta de qué hacemos con la medicación. Y equipo multidisciplinario, y lo que decidieron fue mantener el atezo, coordinaron bien, digamos, las fechas de cirugía y todo eso. El bevacizumab se suspendió por 3 meses. Después el equipo planteó de, bueno, ¿lo reiniciamos o no? La evaluación que hicieron en ese momento fue que, digamos, no lo reiniciaron porque habían tomado la decisión de suspenderlo y no tenían evidencia bibliográfica para decir puedo suspender y reiniciar habiendo pasado 3 meses y cuando no fue por un evento adverso. Ahora bien, ¿podrían haberlo reiniciado? Sí, pero tiene que ver con lo que manifestaba el doctor. Es la conversación con el paciente. Perfecto. Gracias. Por favor. Bueno, Estamos, ¿no? ¿estamos para picar algo? Bueno, chicos, gracias. Si tienen pacientes para llegar mándenlo. ¿Alguno de ustedes? Nunca muchas gracias. Pero bueno.